Bueno, comenzamos la clase 7, con la cual vamos a poder seguir trabajando con la práctica del bloque 2. En este caso, después de esta clase, se puede trabajar todos los ejercicios hasta el ejercicio 8. Recordemos un poco dónde nos habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos visto que una función lineal, ¿sí?, era una función cuya fórmula era de la forma mx más b. Recordemos que una fórmula, por ejemplo, tengo 2x más 4, me dice para cada valor de x que yo voy dando numérico, o sea, reemplazo lo que llamamos la variable independiente x por números, me dice qué valor le asigna la función. En lugar de leerlo en un gráfico, ¿sí?, lo podemos hacer analíticamente. Podría hacerme una tablita y decir, bueno, si yo a la función le doy el valor 2, pongo un 2 acá donde está la x, 2 por 2, 4, más 4 me queda 8. Le pongo valor 1, me queda 2 por 1, 2, más 4, me queda 6. Si le pongo valor 0, 2 por 0 me da 0, más 4 me da 4. Y podría seguir haciendo tantos puntos como yo quisiera a la hora de generar mi gráfico. 2 por menos 1 es menos 2, más 4 me da 2, menos 2 por 2 me da menos 4, más 4 me da 0. Acá en la tabla me aparecieron valores interesantes que destacábamos, ¿sí?, que era el corte con el eje Y y el corte con el eje X del gráfico de mi función. Recordemos que si yo quiero el corte para cualquier función, el corte con el eje X, lo que hacemos es analizar la función en el valor 0. Con el eje Y, digo. Es al revés. Con el eje Y. ¿Sí? Si yo tengo la fórmula, entonces simplemente es reemplazar la variable por 0 y hacer las cuentas. Bastante barato. Mientras que el corte con el eje X era un poco más laborioso porque era resolver la ecuación f de x igual 0. O sea, busco los valores x que al pasarlos por la función me devuelvan 0. Eso me conduce siempre a una ecuación. En este caso me quedaría 2x más 4, en este caso en el ejemplo era 2 por 0 más 4 me queda 4, en el ejemplo, vamos a poner así, f en 0, y acá f de x igual a 0. En nuestro ejemplo, 2x más 4 igual a 0, 2x es igual a menos 4, x me queda menos 2. De casualidad nos había aparecido al hacer la tabla ese valor. O sea que si yo me hiciera el gráfico, con regla como corresponde, yo sé que en menos 2 corta el eje X y en 4 corta el eje Y. Pero la particularidad que teníamos con la función lineal era que su gráfico era una recta, así que conociendo dos puntos, yo ya puedo trazar todo su gráfico. O sea, en la tabla puse más puntos, pero en realidad, si mi objetivo era generar un gráfico, no era necesario. Puedo usar tanto los cortes con los ejes a la hora de graficar, ¿sí?, o puedo usar otros dos puntos cualquiera, ¿sí? Si yo acá pongo el 1, 6, y el 2, 8, el gráfico que voy a trazar es la misma recta. Ahora, algo que podríamos hacer, dado que en mi gráfico más o menos, supongamos que mi gráfico es así, ya lo habíamos hablado al principio de la práctica de funciones, si yo acá tengo un valor x, la segunda coordenada del punto, si pertenece al gráfico, es lo que me devuelve la función para ese valor x. O sea, los puntos de mi gráfico son de la forma x, f de x. Pero la forma tradicional de nombrar los puntos, ¿sí?, en
un sistema de ejes cartesianos son X, Y. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En los puntos de mi recta son X de la forma X, F de X. Pero F de X es la segunda coordenada, o sea que F de X es igual a Y para los puntos de la recta. O sea que si yo agarro la ecuación Y igual, en nuestro ejemplo, 2X más 4, cambié F de X por Y, esto es la ecuación de una recta. Y lo pienso como ecuación y ya no como fórmula de una función. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera Y igual a menos 2X más 3, esta es la ecuación de una recta. Que me la puedo dibujar. ¿Cómo? De la misma forma que hacíamos con el gráfico de una función lineal. Ahora mi tabla, ¿qué va a tener? En vez de X, F de X, X, Y. Las coordenadas de los puntos que pertenecen a la recta. Una forma de hacerlo es, digo, bueno, le doy valores a la X, le doy el valor 0. Pongo un 0 acá, menos 2 por 0 me da 0, más 3 me da 3. Le pongo un 1. Menos 2 por 1 me da 2, más 3 me da 1. O sea que mi recta pasa por el punto 0, 3 y pasa por el punto 1, 1. Y a partir de esos dos puntos, yo puedo graficar. Vamos a hacerlo un poco más con regla el gráfico. X, Y. Tengo el 0, 3. 1, 2, 3. Pasa por este punto. Recordemos, la recta era 2, no, menos 2, X más 3. Los puntos que me armen son el 0, 3 y el 1, 1. Este es el 0, 3 y el 1, 1 estará por acá. Entonces ahí me puedo trazar mi recta. O sea, este es el 0, 3, este punto es el 1, 1, y ahí tengo mi recta completamente graficada. Al igual que hacemos con función lineal, o sea, el tratamiento de rectas y de función lineal que hacemos es casi el mismo. Podríamos buscar a dónde corta el eje X. Me pregunto, ¿cuál es el corte con el eje X? Al igual que habíamos pensado en la clase pasada, para el corte con el eje X es un punto que tiene alguna coordenada X, pero su segunda coordenada es 0. Ahora, como estoy pensando no como función, lo que pido es que Y sea igual a 0, que es la segunda coordenada del punto. Como mi fórmula de mi recta era menos 2X más 3, si Y es igual a 0, me aparece un 0 acá y otra vez me aparece una ecuación. Y la resuelvo. Menos 3 es igual a menos 2X, o sea que X es 3 medios. O sea que este valor de acá es el 3 medios. Y ya tengo el corte con el eje. Al igual que en la función lineal, si yo tengo Y igual M por X más B, la ecuación de una recta, a este número lo vamos a llamar pendiente y a este la ordenada al origen. Y sucede lo mismo con la pendiente que en la función lineal, que la puedo obtener pensando en las variaciones. Supongamos que tenemos lo siguiente. Imaginemos que me dicen que tengo una recta R que pasa por el 1, 3 y el 2, menos 5. Yo con esta información me puedo dibujar la recta. Me marco el 1, 3, me marco el 2, vamos a ponerle un 3 para que quede más
amplio el dibujo. Me marco el 1, 2, 3, menos 5. 1, 2, 3, 4. 5 para abajo. Y entonces me trazo la recta. Imaginemos que de esta recta me preguntan dónde corta al eje Y, X y al eje Y. Acá tengo un problema, porque yo puedo ver acá que corta, acá cortará un poco más arriba, pero no tengo precisión de dónde va a cortar. Nosotros, para encontrar los cortes con los ejes, nos es cómodo si conocemos la ecuación de la recta. Entonces lo que voy a hacer es, me armo la ecuación de la recta. Se lo voy a pensar como hacemos con función lineal a partir de la tabla. Tengo x, y, tengo 1, 3, 1, 3, y al 1 le hace corresponder al 3 el menos 5. Entonces, de acá a acá, ¿cuánto creció? Creció 2 unidades. En 2 unidades, ¿qué pasó con la y? Bajó 8 unidades. ¿Sí? Recordemos que la pendiente me dice cuánto cambia la y por unidad que cambia la x. O sea, si acá hubiera cambiado 1, me queda el 2. Si en 2 pasos pierde 8, en un paso, entonces pierde 4. Como en un paso pierde 4, entonces la pendiente es menos 4. Siempre llevo a cuánto crece o decrece mi y, mi segunda variable, por una unidad que cambia la x. Acá, en 2 pasos perdió 8, quiere decir que en un paso perdió 4. Entonces, la pendiente es menos 4. Entonces, mi recta va a ser igual menos 4 por x más b. Y voy a usar uno de los puntos, cualquiera de los dos que conozco, para encontrar cuánto vale b. ¿Cómo funciona el punto con respecto a la ecuación? Como este punto pertenece a la recta, quiere decir que si yo donde está la x pongo la coordenada x del punto y hago las cuentas, obtengo por resultado la coordenada y, que es 3. O sea, en este caso me queda b igual, paso el menos 4 para allá, igual a 7. O sea que mi recta es menos 4 por x más 7. Verifiquemos que está bien. Si yo acá pongo un 1 de este punto, me queda menos 4 por 1 menos 4 más 7 es 3. Si pongo un 3 del segundo punto, menos 4 por 3 me queda menos 12, menos 12 más 7 es menos 5. Todo punto que pertenezca a la recta, si yo reemplazo sus coordenadas x e y en la ecuación, obtengo una igualdad cierta. Digo, antes de buscar las intersecciones, yo me podría preguntar para esta recta, ya que estamos, usemos la de ejemplo, menos 4x más 7, ¿sí? El punto 10 menos 33, ¿pertenece a la recta? Esta E doble, así redondeadita, es pertenece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo chequeo si pertenece a la recta? Reemplazo. Donde está la X, pongo la coordenada X del punto. Hago las cuentas y debería darme la coordenada Y. Si esta igualdad es verdadera, la respuesta es sí. Si esta igualdad fuera falsa, la respuesta sería no. El punto no pertenecería a la recta. ¿Qué me queda? Menos 33 tiene que ser igual a menos 40 más 7. Menos 40 más 7 me da menos 33. Así que efectivamente el punto 10 menos 33 pertenece a la recta.
Si en cambio pusiera, qué sé yo, el 2, 1, ¿pertenece a la recta? Bueno, si el 2, 1 pertenece a la recta, si donde está la X yo pongo un 2 y hago las cuentas, debería obtener un 1. ¿Qué me queda? Menos 4 por 2 es menos 8. Más 7, me queda menos 1. Menos 1 igual a 1 es falso. O sea, este punto no pertenece a la recta. Pero no me interesaba analizar puntos. Nuestro objetivo era dónde corta al eje X y al eje Y nuestra recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo buscábamos el corte con el eje X? Bueno, lo que tiene que pasar es que Y valga 0. Entonces, en la fórmula, en la ecuación de nuestra recta, donde está la Y voy a poner un 0. Me queda una ecuación. Entonces, despejo. Menos 7 es igual a menos 4x. 7 cuartos es igual a x. Pasé el menos 4 dividiendo y se me simplificaron los menos. O sea, el corte con el eje X es el punto 7 cuartos en X, 0 en Y. Este punto de acá es el 7 cuartos, 0. ¿Qué pasa con el corte con el eje Y? En ese caso, X igual a 0, y eso es más sencillo porque es una cuenta. Agarro la ecuación de mi recta y donde está la X, pongo un 0. Me queda que Y tiene que valer 7. Así que el punto de corte con el eje Y es el 0, 7. Si me hubiera llegado el dibujo, acá tendría el punto 0, 7. O sea, del mismo estilo de trabajo que hacíamos con función lineal, podemos hacer con una recta dada por su ecuación. ¿Sí? Ahora bien, cuidado, que si bien podemos ver la pendiente y la ordenada al origen de la misma forma que en la función lineal, la recta tiene que estar dada de esta manera. O sea, la Y sola igual a M por X más B. Veamos un ejemplo. Digo, si yo tengo 2X más 5Y igual a 3, esto va a ser una ecuación la ecuación de una recta. Pero ¿cuál es la pendiente? El error habitual es decir, bueno, la pendiente es 2, porque el 2 está multiplicando a la X. Pero ojo, para mirar la pendiente, la recta tiene que estar de esta forma. Es cierto que es el número que acompaña a la X, pero cuando la Y está sola del otro lado. O sea, yo para ver la pendiente de esta recta, voy a despejar la Y. O sea, 5Y igual a 3 menos 2X, y ahora paso el 5 dividiendo. Cuidado que el 5 dividiendo divide a todo. O sea, me queda igual, si reparto el 5, 3 quintos menos 2 quintos X. Y acá otra cuestión habitual. El primer número que me aparece no es la pendiente. La pendiente es el número que está multiplicando a la X. O sea, en este caso, este número es la pendiente y este número es la ordenada al origen. Al igual que en la función lineal, la ordenada al origen me da automáticamente el corte con el eje Y. La pendiente me da una idea de la inclinación de la recta. ¿Sí? Digamos, a este trabajito, cuando me piden calcular la pendiente, tengo que hacer en el ejercicio, estoy pensando en el ejercicio piqui piqui 6, tengo que llevar a esta forma la función. Y después simplemente mirar y decir, esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. Si bien dice calcular, no hay que hacer ningún cálculo, hay que hacer un despeje más que un cálculo. Justamente con respecto a la inclinación de la recta, es lo que vamos a trabajar en el ejercicio 7, que me da relaciones entre rectas. Si yo tengo dos rectas, pueden pasar tres opciones que identificamos. Puede pasar que las dos rectas tengan exactamente la misma inclinación, llamémosla R y R'.
decimos que R entonces es paralela a R'. O puede pasar que se dé el caso particular que las dos rectas formen, esto es R paralela a R', que las dos rectas formen un ángulo de 90 grados, R perpendicular a R'. Acá, R perpendicular a R'. Y hay un tercer caso en donde ni son paralelas, o sea que van juntitas y nunca se cortan, ni que se cortan formando un ángulo de 90 grados. R y R'. Sí, acá lo que decimos son rectas oblicuas. O sea que no son paralelas ni perpendiculares. Sí, acá, paralelas, perpendiculares, y ni una ni otra. Justamente para que dos rectas sean paralelas o perpendiculares, ¿sí?, va a tener que sucederle algo particular a las pendientes de ambas rectas. O sea, mirando la pendiente o trabajando con la pendiente, uno puede decidir si dos rectas son paralelas o perpendiculares, o ninguna de las dos. Entonces, dadas dos rectas, vamos a llamarla R1 y igual una cierta pendiente más B, R2 igual a otra pendiente por X más B1 más B2. O sea, tengo la ecuación de las dos rectas, cada una tiene su pendiente, cada una tiene su ordenada al origen. X e Y son las incógnitas de mi ecuación, o las variables de mi ecuación. R1 es paralela a R2 si y solo si M1 es igual a M2. O sea, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. O sea, simplemente mirando las pendientes, puedo saber si son paralelas. Por ejemplo, si yo tengo R1 es igual a 4X más 3, R2 es igual a 3X menos 7, acá M1 es 4, la pendiente de R1. La pendiente de R2 es 3. Como 4 es distinto de 3, entonces no son paralelas. Para que fueran paralelas, acá, si acá hay un 4, acá debería haber un 4, o como acá hay un 3, acá debería haber un 3. Para el paralelismo, las ordenadas al origen no nos interesan para nada. Primera condición, condición de paralelismo. Si R1 va a ser perpendicular a R2, sí y solo sí, y esta es una condición un poco más extraña, M1 por M2 me da menos 1. O sea, si yo agarro tengo que hacer una operación con respecto a las pendientes, ¿sí? Al multiplicarlas me tiene que dar menos 1. En el ejemplo, ¿sí?, si yo hago M1 por M2 es 4 por 3, 4 por 3 me da 12, que es distinto de menos 1. Entonces, no son perpendiculares. O sea, estas dos rectas que me fabriqué acá no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Sí? Cuidado que para ver paralelismo y perpendicularidad es una condición sobre las pendientes. O sea, imaginemos que me dan 4X más 3Y igual a 2, es R1, y R2 me dicen que es Y igual
a menos 4 tercios x más 5. Y me preguntan, ¿son paralelas? Cuidado que no digo menos 4 tercios y 4, las pendientes son distintas. ¿Por qué? Esta está en la forma en donde puedo leer la pendiente bien. Esta no. Tengo que despejarla ahí para poder ver la pendiente. O sea, 4x más 3y igual a 2. Despejo y para ver la pendiente. O sea, me queda 3y es igual a 2 menos 4x. Paso el 3 dividiendo. 2 menos 4x, todo sobre 3. Y ahora reparto el 3. Me queda 2 tercios menos 4 tercios x. Como ya tengo la y despejada, acá sí puedo mirar la pendiente como el número que multiplica a la x. Acá tengo un menos 4 tercios, acá tengo un menos 4 tercios, o sea, la pendiente 1 es menos 4 tercios, la pendiente 2 es menos 4 tercios. Como son iguales, estas sí son paralelas. O sea, si yo me graficara estas dos rectas, sus gráficos me van a quedar rectas paralelas, o sea que no se cortan nunca. ¿Sí? O sea, el gráfico de estas será algo como, algo así. Me hice un gráfico así muy a grosso modo. Sí, esta será R2 y esta R1. Van a seguir siempre con la misma inclinación y nunca se van a cortar. Ahora, a partir de esto me pueden pedir, que es un poco lo que trabajamos en el ejercicio 7, armar rectas paralelas y rectas perpendiculares a otra recta que me dan. Imaginemos que me dicen, dada R igual a 2x más 4y igual a 5, dar la ecuación de R1 y R2 que cumplen. R1 es paralela a R y el punto 2, 3 pertenece a R1. Primera cosa. Entonces, hacemos el primero y después hacemos el otro. ¿Sí? ¿Qué busco de R1? Como es paralela a R, tiene que tener la misma pendiente que R. Pero yo acá la pendiente de R no la tengo a la vista. Entonces voy a hacer cuentas. Voy a hacer cuentas, no, voy a despejar acá. ¿Sí? Despejo en R para ver su pendiente. Me queda 2x más 4y igual a 5. O sea, 4y es 5 menos 2x, y es 5 menos 2x, todo sobre 4. Y siempre reparto. Y es igual a 5 cuartos menos 2 cuartos x. Así que la pendiente es el número que acompaña a la x. Si simplifico, me queda menos 1/2. Entonces, como R1 tiene que ser paralela a R, tienen que tener la misma pendiente. Entonces, R1 va a ser la pendiente, la misma que la de R, por X, y me falta averiguar el B. Justamente para averiguar el B es que me dan un punto por donde pasa la recta. ¿Qué significa que 2, 3 pertenezca a R1? Que si donde está la X pongo un 2 y le sumo B, me tiene que dar como resultado 3.
Y acá me quedó una ecuación con incógnita b. Puedo simplificar acá y me queda b igual a 4. Ya tengo la pendiente, tengo la ordenada al origen, tengo mi recta. Respuesta, R1 es igual menos un medio de x más 4. Ahora imaginemos que me piden, ítem 2, encontrar una R2 que sea perpendicular a R y además el 4 menos 2 pertenezca a R2. Y ahora voy a usar, ¿sí? Digo, si R2 es I igual una pendiente por X más un B2, yo qué sé, como son perpendiculares, la pendiente de R2 multiplicado por la pendiente de R por menos un medio, me tiene que dar menos 1. Entonces me pregunto, ¿qué número tengo que poner en M2 para que multiplicarlo por menos un medio me dé menos 1? Y bueno, eso es resolver la ecuación, averiguar quién es este valor. Despejo. M2 es menos 1 dividido menos un medio. Dividir por una fracción es multiplicar por la fracción dada vuelta. O sea que M2 me queda igual a 2. O sea que mi R2, ahora que averigüé su pendiente, su fórmula me queda, su ecuación, me queda la pendiente por X más la ordenada al origen. ¿Cómo voy a averiguar la ordenada del origen? Igual que hice en el caso anterior. Voy a usar el punto de paso. Como 4 menos 2 pertenece a R2, quiere decir que si en esta ecuación, donde está la X, pongo un 4 y hago las cuentas, obtengo por resultado menos 2. Y entonces despejo, me queda menos 2 es igual a 8 más B2, paso el 8 restando, me queda que B2 es igual a menos 10. O sea, respuesta de esta parte, me queda que R2 es igual a 2X menos 10. En el ejercicio 7, ¿sí? Me parece que tengo que ir armando distintas rectas que son paralelas o perpendiculares a otras rectas que me dan. Pero aparecen dos casos particulares y con esto vamos cerrando esta clase. Hay dos casos particulares de rectas, ¿sí?, que tienen consecuencias con respecto a sus ecuaciones. Si yo tengo X y los ejes y tengo una recta que es paralela al eje X, R paralela al eje X, es lo que llamamos una recta horizontal. La ecuación de una recta horizontal, supongamos que acá pasa por un valor que lo llamamos K. K puede ser positivo o negativo o cero. La ecuación de toda recta horizontal es I igual a K. Por el número que pasa. O sea, si fuera un 5, la ecuación de la recta sería I igual a 5. ¿Por qué? Porque para que sea horizontal, son todos puntos que tienen la misma coordenada I. En este caso, la pendiente es 0. O sea, yo esta recta la puedo pensar como que es 0 por X más K. Para cada valor de X, lo primero lo multiplico por 0. Se muere, me da 0, y después sumo K. Por eso siempre me devuelve el mismo valor, ¿sí? Esto es recta horizontal. El otro caso particular
es este. O sea, R es paralela al eje Y. A esto es lo que llamamos recta vertical. Supongamos, se me torció la cámara. Supongamos que de vuelta pasa por un valor K. ¿Sí? Entonces, su ecuación va a ser X igual a ese valor K. O sea, son todos los puntos que tienen la misma coordenada X. Por eso me da una recta vertical. En este caso, ¿sí? La ecuación, fíjense que no tengo la Y, no tiene pendiente. Si bien me aparece la X, el problema es que esto no me aparece la Y. No puedo despejarlo, escribirlo de la forma Y igual a M por X más algo. Porque la Y no aparece. Entonces no lo puedo llevar a esta forma. Este caso no tiene pendiente. Cuidado con eso. La pendiente no es 1. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera dar las ecuaciones de R1 y R2, si se sabe que R1 es paralela al eje X, R2 es paralela al eje Y, y el punto 3, 4 pertenece a R1 y el punto 3, 4 pertenece a R2. Me voy a hacer un dibujito. Uno, 2, 3 y 4. Este punto es el 3, 4. A ver, R1 es paralela al eje X. Si es paralela al eje X es horizontal. Entonces, ¿por qué valor pasa acá? Este es R1. Y si yo miro este valor, ¿cuánto tengo que caminar? Como este punto está a altura 4, esto es el 4. O sea que la recta R1 va a ser I igual a 4. Como es una recta horizontal, es I igual a un número. ¿Qué número? Bueno, a la altura que está con respecto al eje X. La recta R2 es paralela al eje Y y pasa por el mismo punto. O sea, es algo así. Ahora, ¿cuál va a ser su ecuación? Miro este valor, es 3, porque para llegar a este punto está corrido 3 lugares a la derecha de el 0, 0. Entonces, R2, su ecuación va a ser X igual a 3. Algo particular que pasa con rectas horizontales y verticales es que son perpendiculares. Entonces, si me piden, armate una recta perpendicular a la recta Y igual a 4, ya sé que la recta que busco va a ser horizontal. Así que no va a tener pendiente, no lo trabajo por el lado de pendientes. La relación entre de paralelismo y perpendicularidad entre rectas horizontales y verticales lo trabajo más gráficamente. Por eso en los últimos puntos del ejercicio 7 que me piden, es horizontal y pasa por tal punto, es vertical y pasa por tal punto, yo lo que recomiendo es armarse un dibujo para los ítems D, E y F del ejercicio 7. Y para cerrar en el ejercicio 8, tenemos que armar la fórmula de una recta a partir de que me dan datos en un gráfico. Lo mismo que hacíamos con funciones lineales. ¿Sí? Pero combinando con los primeros ejercicios. Imaginemos que me dan esta función y me dicen que este punto es acá está el 5
y acá está este punto, es el 2, 3. Y esta es la recta R. Y me piden hallar la ecuación de R. ¿Sí? O podría preguntar dónde corta el eje Y, para lo cual también buscaría la ecuación. Entonces, busquemos, necesito conocer dos puntos de la recta. Acá hay uno que es evidente. Este punto de acá tiene coordenada X igual a 2, coordenada Y igual a 3. X, Y, esto es el 2, 3. Y cuidado, porque este punto de acá tengo que poder identificarlo. Este punto, si yo arranco del origen, me moví 5 para la derecha, que es lo que me dice la coordenada X, y no me moví nada, ni para arriba ni para abajo. O sea que la Y vale 0. Y ahora trabajo sobre la tabla la cuestión de crecimiento. De acá, del 5 al 2, aumenté 3. Del 3 al 0, bajé 3. Si en 3 de aumento de X bajé 3, en 1, ¿sí? Al bajar 1, al subir 1 la X, baja en 1 la Y. O sea, la cuenta que estoy haciendo es esto, ¿sí? Al subir X 3 unidades, Y baja 3 unidades. Entonces, al subir X una unidad, la tercera parte, Y baja la tercera parte, una unidad. Entonces, la pendiente, que es lo que sube o baja la Y, al subir una unidad la X, tiene que ser menos 1, porque baja 1. Entonces, mi recta es igual menos 1 por X más B. Una vez que tengo la pendiente, puedo usar cualquiera de los dos puntos para averiguar quién es la B. Por ejemplo, puedo usar el 2, 3, como pertenece a la recta, si en la X pongo un 3, un 2 digo, y dale, me confundí. Si en la X pongo un 2 y hago las cuentas, me tiene que devolver 3. Y despejo, menos 1 por 2 es menos 2, lo paso sumando, me queda que B es igual a 5. Casualidad que acá me quedé en el 5, 0. O sea, mi recta es menos 1 por X más 5. O sea, es casual que acá también hay un 5, ¿no? Por los valores que yo elegí para que la pendiente me quedara linda. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 8, primer paso es detectar puntos, dos puntos de la recta para poder armarme la tabla y pensar a partir del crecimiento cuál va a ser la pendiente. ¿Sí? A partir de que tengo la pendiente, busco con cualquiera de los dos puntos la ordenada al origen y ahí tengo su fórmula. Ya en la próxima clase vamos a ver lo necesario para poder culminar con el bloque 2. Vamos a volver un poquito sobre funciones lineales y después algunos ejercicios que combinan distintos tipos de ideas. Pero con esto, repito, pueden hacer hasta el ejercicio 8 del bloque 2 y nos vemos la próxima clase.